Halloween, una de las razones por las que octubre es mi mes favorito. No hay nada mejor que una celebración que gira alrededor de la oscuridad, los monstruos y el horror, ¿eh? Una noche donde todo mundo se puede vestir como yo me visto todos los días porque ese día no les da vergüenza. Pero como ocurre con todo lo bueno, siempre hay personas dispuestas a arruinarlo. Nadie me avisó que teníamos que iniciar con textos de la Biblia fuera de contexto. No importa, mi turno. Ezequiel 23:20. Allí se había enamorado perdidamente de sus amantes, cuyos genitales eran como los de un asno y su semen como el de un caballo. Eso fue menos espiritual de lo que esperaba. Ah. ¡Ah! Una canción con copyright. Hay que admitirlo, de que sabes asustar, sabes asustar. Durante la celebración de Halloween, los niños se visten de brujas, duendes, fantasmas, pequeños demonios y adivinos y muchas otras cosas más. ¡Exacto! Es la fecha perfecta para pasarla bien. Y con pasarla bien me refiero a hacer lo que siempre hago, pero sin miedo de que llamen a la policía. En Estados Unidos es considerada una de las grandes fiestas. 8 de cada 10 niños participan en alguna celebración de Halloween y casi 7 de cada 10 adultos también lo hacen. ¿Sí? Es como si la inmensa mayoría de las personas estuviera de acuerdo en que no tiene nada de malo. Las ventas de golosinas, disfraces y todo lo relacionado a Halloween alcanzan un promedio de $2.500 millones cada año, convirtiéndola así en la segunda fiesta más grande en los Estados Unidos, después de la Navidad. En efecto, ayuda a la economía. Puras ventajas. ¿Pero qué es lo que realmente se celebra en Halloween? La respuesta es muy sencilla, como difícil de aceptar para algunos. Se celebra a Satanás. Perdón, eso fue poco profesional. Lo que quise decir fue, ¿cómo puede ser en honor a Satanás si se origina de los celtas, una cultura que no creía en Satanás? Al diablo y a todo lo que rodea a este ser espiritual que, según la Biblia, es el príncipe de este mundo. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Y según la Biblia, ¿quién le dio el control? Ah, sí. Halloween es una celebración cuyos orígenes se remontan 1000 años antes de Cristo. En efecto, es más antigua que las religiones abrahámicas, y por tanto más antigua que Satanás. Desde principios de noviembre, los celtas, un pueblo que llegó a habitar en casi toda Europa, especialmente en Irlanda, celebraban el Samhain, o fin de la temporada de cosechas. Para los antiguos celtas, una vez que la cosecha daba sus frutos, no había forma de obtener más, y miraban al invierno con cierto temor, haciéndoles pensar en el concepto de mortalidad, y la muerte comenzó a tener importancia. Sí, estamos hablando de que esto tenía una razón para existir. Estaban preocupados de que no hubiera suficiente alimento y de que durante el invierno se viviera una hambruna. Sigo sin ver lo satánico. Las festividades duraban una semana y finalizaban con la fiesta de los espíritus. Los celtas eran guiados en estas celebraciones por los sacerdotes druidas, que eran una élite religiosa y social compuesta por astrónomos y magos. Pronto el Samhain se convirtió en un festival pagano e idólatra dedicado a la muerte. En sus rituales se usaban trajes simbolizando a los muertos y se invocaba su retorno. No es cierto. No invocaban nada, al contrario, estaban aterrados de ello. Los celtas creían que durante esa época se borraba la línea entre el mundo espiritual y el material, por lo que les daba miedo que un muerto se quedara en el mundo de los vivos
o que un vivo se perdiera en el mundo de los muertos. Eso no es invocar. Ellos regresaban de entre los muertos y tenías que complacerlos porque podían regresar para hacer algún problema o quizás para quedarse. ¿Ves? Acabas de contradecirte. Si les daba miedo que vinieran a causar problemas o a quedarse, entonces obviamente ellos no los invocaban. Shish, ¿qué pasa con esta tendencia de refutarte solo? Los sacerdotes druidas iban por la noche de casa en casa pidiendo comida para ellos y para el festival de la muerte. Si la gente se negaba a colaborar, les hacían conjuros y maldiciones demoníacas. ¡Qué calumnia tan más descarada! Los druidas no eran malignos. Por cierto, aunque no lo dices de manera clara, intuyo que estás intentando crear una relación entre lo que mencionaste y entre el ir de casa en casa pidiendo dulces. Si eso es lo que pretendías decir, te informo que no es así. Aunque el pedir dulces viene de diferentes costumbres, una de ellas es de hecho la Iglesia Católica. Verás, durante la Edad Media se inició con la creencia de que había almas atrapadas en el purgatorio y que para liberarlas tenías que orar por dichas almas. Y como el 31 de octubre se celebraba el Día de Todos los Santos, era muy común que esa noche los niños y los vagabundos tocaran de puerta en puerta pidiendo un pastelillo a cambio de una oración por dichas almas. Es decir, el trato era: tú me das un pastelillo y yo rezo por un alma en el purgatorio. Y de ahí viene, en parte, la tradición. Aunque, como dije, hay muchas otras costumbres que se fusionaron para inspirar dicha tradición. Llevaban consigo un gran nabo hueco al que le esculpían un rostro en la parte frontal y encendían por dentro una vela para alumbrarse y representar el espíritu demoníaco. ¿Y cuál es tu fuente exactamente? Porque he investigado mucho sobre el tema y nunca había escuchado esto. Digo, podría equivocarme, solo digo que yo, en lo personal, nunca había oído tal cosa. Más tarde, en el Imperio Romano, cuando el emperador Constantino decretó que los habitantes de su imperio se convirtieran al cristianismo, naciendo allí la Iglesia Católica, muchos ritos paganos se introdujeron, y fue así como el Festival de Samhain se infiltró. Exacto, estamos hablando de que fue cristianizado. Nunca he entendido por qué los extremistas tienen un gran problema con el Halloween, pero no lo tienen con todas las demás costumbres paganas que fueron cristianizadas. No parecen tener un problema con Saturnalia, ni con Tonantzin, ni con las bodas. En el siglo IX, el Papa Urbano IV declaró el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, en inglés All Hallow Mass, y como el día de Samhain era el 31 de octubre, es decir, un día antes, lo comenzaron a llamar All Hallows Eve, que significa Víspera de Todos los Santos, de cuya contracción se deriva Halloween. ¿Y la parte satánica a qué hora llega? Esta costumbre se mantuvo por cientos de años y llegó a los Estados Unidos con la ola de inmigrantes irlandeses, quienes ya promovían en sus hijos esta celebración a manera de un supuesto juego inocente. ¿Le podemos quitar el supuesto? Pronto, exigir comida se cambió por pedir dulces. Momento, me acabo de dar cuenta. ¿Por qué estás hablando de Irlanda con música escocesa de fondo? Los maleficios y conjuros druidas se convirtieron en el hoy conocido como Trick or Treat. ¡Ajá! Me adelanté. Ya te refuté eso. Y ya deja en paz a los druidas. ¿Quién eres, Torquemada? En español, trato o truco, y a falta de nabos en esta región, se usó un vegetal nativo y abundante, la calabaza. Oh, por los 7 infiernos. He visto creepypastas con más credibilidad que esto. Con los años, Halloween ha logrado mezclarse incluso con tradiciones ancestrales celebradas en América Latina, como el Día de Muertos en México y Centroamérica.
De hecho, en México el Halloween y el Día de Muertos están muy separados. Normalmente Halloween es visto más como algo simplemente divertido para pasar el rato, mientras que el Día de Muertos es visto de una forma un poco más espiritual. Una costumbre que surgió antes de la llegada de los españoles y que proviene de la adoración a la muerte de los antiguos pueblos indígenas y que coincidentemente se celebra desde el día siguiente del Halloween. What a story, Mark. Halloween se presenta ahora como una fiesta colorida e inofensiva. Hola, soy Halloween, soy súper colorido. ¿Carajo? ¿Tienes razón? Sin reparar en sus orígenes, la mayoría no relaciona toda suerte de hechos fatales que ocurren durante Halloween, como por ejemplo que el índice de crímenes y accidentes aumenta 4 veces más en esas fechas. Probablemente porque el humano promedio es lo suficientemente inteligente para saber que correlación no significa causación. Por cierto, durante la Navidad los suicidios aumentan muchísimo. Y eso no veo que te moleste. Eso sí no es culpa de la Navidad, ¿eh? Tampoco reparan en que ese día grupos satanistas realizan actos vandálicos o sacrificios de animales para adorar al príncipe de las tinieblas, al dios de la muerte, es decir, a Satanás. Acabas de confundir a los satanistas con los satánicos. No son la misma cosa. Los satanistas no realizan sacrificios, ni tampoco ven a Satanás como una deidad. Si quieres saber a qué me refiero, te recomiendo leer la Biblia satánica. Gracias a su habilidad para engañar a los hombres, el diablo ha logrado tener su día de celebración, sin que muchos reparen que lo que toman como un juego de niños es abrir la puerta espiritual para que entre a sus vidas, junto con los millones de espíritus malignos que lo rodean y lo sirven aquí en la tierra, a donde fue echado por Dios. Bueno, también qué ocurrencias de Dios de echarlo a la tierra. Digo, pudo haberlo echado a Alpha Centauri. Primera de Juan 5:19 dice: Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. ¡Maldad desaparece! ¡Destruye al maligno! ¡Ah! ¡Oye, a mí no! Sin duda, Halloween es una fiesta de origen satánico que abre las puertas a que niños y grandes estén expuestos en un mundo espiritual en el que Satanás tiene todas las de ganar. No, no es cierto. Si algo demostró tu video es que Halloween no tiene absolutamente nada que ver con Satanás. Ahora que lo pienso, probablemente disfrazarme de demonio fue contraproducente. Si es que nos alejamos de Dios y de su palabra. Proverbios 16:25 nos dice: Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Significa peligro. Afortunadamente, también por la palabra de Dios, sabemos que en Cristo Jesús podemos ser libres y vencer a las tentaciones que nos pone Satanás en el camino. La tentación de comer dulces o ver una película de terror. Querida, es... Como la de celebrar o participar en su más importante fiesta satánica, que ahora sabemos, se llama Halloween. Lo sabemos gracias a un video donde su autor admite que el Halloween es de origen celta. Y los celtas no creían en Satanás. ¿Suena lógico? En resumen, Halloween tiene de satánico lo que Taylor Swift de humilde. Entonces, tú celebra lo que quieras celebrar.